Por todo el mundo existen artefactos que aún confunden a los especialistas. Objetos que desafían la lógica, parecen desplazados en el tiempo o simplemente no encajan en el conocimiento actual. Esos vestigios enigmáticos, encontrados en tumbas antiguas, sepultados por capas de tierra o sumergidos durante milenios, resisten explicaciones fáciles y siguen despertando nuestra curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en 8 descubrimientos arqueológicos verdaderamente intrigantes. Espadas milenarias que permanecen afiladas y libres de óxido. Discos de origen desconocido, cuyas finalidades siguen en debate. Dagas forjadas con fragmentos de meteoritos. Pergaminos cubiertos de símbolos indescifrables. Tecnologías tan antiguas como misteriosas. Cada una de esas piezas inspiró teorías, generó discusiones y aún alimenta la búsqueda de respuestas. Vamos a explorar qué hace que cada uno de esos hallazgos sea tan especial, extraño o simplemente inexplicable. Ha llegado el momento de conocer los 8 descubrimientos antiguos que desafían cualquier explicación. Prepárate para historias que estimularán tu imaginación y cuestionarán todo lo que creías saber sobre el pasado. El enigmático disco de Sabu. No todo descubrimiento arqueológico encaja en el cliché de vasos elegantes, joyas doradas o tumbas selladas. De vez en cuando surge algo tan inusual, tan fuera de contexto, que parece desafiar las certezas históricas. Es el caso del misterioso disco de Sabu, un artefacto cuya forma intrigante provoca debates desde que salió a la luz. La historia se remonta a 1936, en el corazón del desierto egipcio. El egiptólogo británico Walter Bryan Emery dirigía excavaciones en la tumba del príncipe Sabu, un noble que vivió alrededor de 3100 años antes de Cristo, en los inicios de la civilización egipcia. Al abrir una pequeña cámara funeraria, el equipo encontró vasos de cerámica, adornos de marfil y herramientas de bronce, objetos típicos de un entierro real. Pero entre ellos había algo que desentonaba por completo: un disco hecho de esquisto. Con cerca de 61 centímetros de diámetro, el artefacto sorprendía por la delicadeza y por el diseño singular. Un orificio central, 3 láminas curvas y simétricas, además de un borde fino que lo mantenía ligeramente elevado, hacían que recordara a un volante o a una hélice, un objeto que parecería más a gusto en un taller moderno que en una tumba del antiguo Egipto. La precisión impresiona. Quien lo esculpió dominaba no solo el arte de moldear la piedra, sino también principios de equilibrio y simetría. Desde su descubrimiento surgieron diversas teorías, algunas más plausibles, otras francamente fantasiosas. Una hipótesis popular sugiere que el disco habría tenido una función simbólica o ceremonial. La cultura egipcia está repleta de objetos místicos y la pieza podría representar poder o haber sido usada en rituales. Sin embargo, no presenta inscripciones ni íconos religiosos que confirmen esa función, lo que hace que su significado sea aún más nebuloso. Otros investigadores imaginan un uso funcional, quizá como parte de un mecanismo antiguo. Su forma recuerda a un ventilador o a un componente rotativo, lo que llevó a algunos a suponer que habría estado acoplado a un eje. Pero no hay pruebas de tecnología rotativa en el Egipto de aquella época, lo que deja esa hipótesis en el campo de la especulación. También hay quienes lo ven como una pieza decorativa, creada para demostrar habilidad técnica o estatus social. Pero surge la pregunta: ¿por qué crear algo tan complejo solo para ornamentar? Ingenieros y escultores modernos ya intentaron reproducir el disco con herramientas de la época. Descubrieron que replicar esa pieza es extremadamente difícil, incluso con tecnología actual. Eso sugiere que los artesanos egipcios quizá fueran mucho más avanzados de lo que imaginamos. Hoy, el disco de Sabu está en el Museo Egipcio de El Cairo, donde sigue atrayendo miradas curiosas y expresiones de perplejidad. A pesar de tantas hipótesis, su propósito permanece en misterio. Un recordatorio fascinante de que aún queda mucho por descubrir sobre el pasado humano. Tal vez, en alguna excavación futura, aparezca un objeto semejante que ayude a descifrar el enigma.
Hasta entonces el disco permanece como una provocación silenciosa, desafiando la lógica moderna y evocando el ingenio de las civilizaciones antiguas. Sea símbolo sagrado, pieza funcional u obra de arte, sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la antigüedad. Piedras de precisión imposible. El misterio de Puma Punku. De África a América del Sur, llegamos a las tierras elevadas y ventosas de Bolivia, donde reposa uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del planeta, Puma Punku. Ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Titicaca, el lugar forma parte del vasto complejo arqueológico de Tiwanaku. Su nombre, en la lengua aymara, significa Puerta del Puma, aunque su origen es incierto. Mientras Tiwanaku es famoso y concurrido, Puma Punku ejerce una atracción silenciosa y profunda, marcada por el impresionante trabajo en piedra y por las preguntas sin respuesta. El sitio ganó notoriedad entre los estudiosos a comienzos del siglo XX, pero ya era conocido por los pueblos locales mucho antes. Lo que lo diferencia de otras construcciones precolombinas es el uso de piedras extremadamente duras, como andesita y arenisca, trabajadas con una precisión que roza lo increíble. Algunas de estas piedras pesan más de 100 toneladas y exhiben cortes rectos, ángulos perfectos y ranuras realizadas con una exactitud que impresiona incluso a ingenieros contemporáneos. No es raro que los visitantes comparen estas estructuras con obras hechas con herramientas modernas. De hecho, especialistas en corte de piedra reconocen que, con la tecnología atribuida a la época, habría sido extremadamente difícil, si no imposible, alcanzar tal perfección. Esto coloca a los historiadores frente a un dilema fascinante. La civilización Tiwanaku, considerada responsable de Puma Punku, floreció entre los años 500 y 950 después de Cristo, destacándose por su agricultura avanzada, cerámica refinada y complejos rituales religiosos. Sin embargo, no dejó registros escritos sobre cómo construyó tales obras, dejando espacio para teorías que van desde lo arqueológico sólido hasta lo audazmente especulativo. La corriente más aceptada es que los constructores usaron herramientas manuales de cobre o bronce, combinadas con abrasivos como arena, esculpiendo y puliendo las piedras con paciencia. El transporte de los enormes bloques habría sido realizado con trineos, rampas y cuerdas, involucrando a grandes grupos de trabajadores durante años o décadas. Aún así, la precisión de los encajes sigue siendo un enigma. Estas lagunas alimentan teorías alternativas sobre tecnologías perdidas o conocimientos antiguos desaparecidos. Aunque muchas carecen de base científica, mantienen vivo el debate en torno al sitio. La disposición de las piedras refuerza el misterio. A diferencia de otras construcciones de Tiwanaku, con templos y plataformas más convencionales, Puma Punku parece haber sido planificado de forma modular. Los bloques encajan como piezas de un gigantesco rompecabezas de piedra, lo que sugiere una intención arquitectónica mucho más compleja que un simple apilamiento. El objetivo original de la estructura permanece incierto. Algunas hipótesis hablan de un palacio real, otras de un observatorio astronómico, un centro ceremonial o un templo simbólico. Muchas piedras presentan patrones geométricos y tallados intrincados que recuerdan símbolos o un lenguaje primitivo cuyo significado se perdió en el tiempo. Otro punto intrigante es el abandono repentino del lugar. Alrededor del siglo X, la civilización Tiwanaku colapsó, dejando obras inacabadas y aldeas vacías. Cambios climáticos, conflictos internos o escasez de recursos pudieron haber contribuido, pero no existen registros que lo expliquen con claridad. Hoy, quienes visitan Puma Punku ven bloques parcialmente esculpidos y materiales dispersos como si los constructores se hubieran marchado apresuradamente. El lugar es un símbolo cultural importante para Bolivia y forma parte del patrimonio nacional, preservado por iniciativas gubernamentales y culturales. El misterio sigue atrayendo atención internacional. Documentales, publicaciones y foros discuten teorías sobre su origen, propósito y construcción. Incluso las ideas más especulativas muestran el poder de estas piedras para despertar la imaginación humana.
Comparado con monumentos como Stonehenge o los muros de Sacsayhuamán, Pumapunku se destaca por la precisión técnica casi mecánica y por su apariencia modular. Estudios modernos como escaneos láser confirman esa exactitud, pero aún no ofrecen respuestas definitivas sobre cómo se alcanzó semejante sofisticación. El sarcófago negro sellado, el misterio subterráneo del Serapeum de Saqqara, dejando atrás los bosques europeos y el brillo estelar del disco de Nebra, nuestro viaje regresa a la cuna de las grandes civilizaciones, Egipto, más precisamente al desierto abrasador de Saqqara, cerca de la pirámide escalonada de Djoser, bajo la arena, oculto durante milenios, reposa uno de los lugares más enigmáticos del antiguo Egipto, el Serapeum de Saqqara, un vasto complejo subterráneo de túneles y cámaras talladas directamente en la roca sólida, construido para albergar colosales sarcófagos de granito negro y basalto, cuya origen y función aún intrigan a los investigadores. El Serapeum fue redescubierto en 1850 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Siguiendo una fila de esfinges parcialmente enterradas, encontró una entrada sellada que conducía a un mundo subterráneo sorprendente. Allí, entre corredores estrechos y cámaras silenciosas, su equipo sacó a la luz uno de los hallazgos más fascinantes de la egiptología: 24 gigantescos sarcófagos de piedra maciza, esculpidos con una precisión desconcertante. Cada uno de esos sarcófagos pesa de 60 a 100 toneladas, sin contar las tapas, algunas con más de 30 toneladas por sí solas. Además del tamaño monumental, impresiona el acabado: superficies pulidas, ángulos rectos y encajes tan exactos que no cabría una hoja de afeitar entre la tapa y la base. Y todo eso, supuestamente, hecho miles de años atrás, sin tecnología moderna. La explicación tradicional afirma que esos sarcófagos servían para el entierro de los toros apis, animales sagrados de la mitología egipcia, manifestaciones vivas del dios Ptah y posteriormente de Osiris. Cada toro muerto sería momificado y enterrado con honores dignos de la realeza, transformando el Serapeum en un mausoleo dedicado exclusivamente a esos animales divinizados. Pero el enigma comienza cuando analizamos el interior de las cámaras. Muchos sarcófagos estaban vacíos, ningún rastro de restos mortales, ofrendas funerarias o inscripciones explicativas, elementos comunes en los entierros ceremoniales egipcios. Esa ausencia desconcertante planteó nuevas preguntas. ¿Habrían sido saqueados en la antigüedad, jamás utilizados, o preparados para una función simbólica aún desconocida? Otros investigadores, menos convencidos por la versión tradicional, destacan el acabado impecable y el sellado hermético de los sarcófagos. Esas características recuerdan a cámaras de contención, levantando hipótesis audaces. ¿Podrían haber servido para almacenar sustancias raras, textos sagrados, artefactos rituales o incluso instrumentos perdidos de importancia inimaginable? El gran obstáculo para cualquier teoría es la ausencia de registros escritos. El antiguo Egipto era minucioso en sus anotaciones, pero no se ha encontrado nada que describa directamente la construcción o el uso específico de los sarcófagos del Serapeum. Otro punto intrigante es el desafío logístico. ¿Cómo transportar piedras de decenas de toneladas por túneles estrechos, subterráneos, y además encajarlas con tanta precisión? El granito y el basalto son materiales extremadamente duros, difíciles de trabajar incluso hoy en día. Para esculpirlos, pulir sus superficies y encajar sus tapas con exactitud, los antiguos egipcios habrían necesitado métodos que todavía no comprendemos por completo. Se sabe que usaban sierras de cobre, abrasivos a base de arena y técnicas de palanca y rampa. Pero transportar e instalar esas piezas gigantes dentro de un laberinto subterráneo, excavado manualmente en la roca, parece rozar lo imposible. Hoy, quien visita el Serapeum encuentra corredores sombríos y estructuras colosales en absoluto silencio, como si guardaran secretos jamás revelados. Para los arqueólogos, esos sarcófagos son más que una hazaña extraordinaria de ingeniería. Son un rompecabezas que desafía la narrativa oficial
sobre las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto. Incluso frente a teorías audaces y especulaciones, el Serapeum sigue siendo objeto de estudio intenso. Científicos, ingenieros e historiadores analizan medidas, materiales y métodos de construcción para comprender cómo una civilización tan antigua alcanzó tamaños, pesos y niveles de precisión que rivalizan con la era industrial. Sea tumba simbólica, cámara de protección o algo aún desconocido, el sarcófago negro del Serapeum nos recuerda que, por más que avancemos en tecnología, el pasado guarda secretos que escapan a nuestra comprensión. La espada inoxidable de Gujian, un tesoro de la antigua China del Egipto al lejano oriente. Llegamos a la antigua China para conocer otro enigma, la espada de Gujian. Cerca del puño de esa hoja milenaria, los arqueólogos encontraron una inscripción clara con 8 caracteres antiguos que, traducidos, decían algo como «hecha para uso personal por el rey de Yue». Esa frase conecta la espada con el legendario rey Gujian, figura central del estado de Yue entre 496 y 465 a.C. Esa asociación directa con un personaje histórico convirtió a la espada de Gujian en una pieza de enorme valor para los estudiosos de la historia dinástica china. El rey es recordado como un líder tenaz y un estratega brillante. Tras una derrota humillante frente al estado de Wu, soportó años de adversidad hasta restaurar el poder y el honor de su reino. Una espada tan refinada simbolizaba no solo armamento, sino también autoridad, riqueza y poder militar. Aún hoy, no se sabe con certeza si el propio rey empuñó la hoja en combate o si fue creada como objeto ceremonial para exhibir estatus, prestigio o servir como presente diplomático. Dentro del contexto de la armamentística china antigua, la espada de Gujian guarda semejanzas con otras hojas de bronce halladas en sepulturas de élite. Era común que tumbas de personas de alta posición social contuvieran armas meticulosamente producidas, reflejando su prestigio en vida. El estado de conservación notable de esa pieza se debe en parte a las condiciones excepcionales de su entierro. La hoja estaba envuelta en una vaina de madera perfectamente sellada, reduciendo drásticamente la exposición a la humedad y al aire. El proceso metalúrgico utilizado en la creación de la espada aún intriga a los especialistas. Ya se sabe que los artesanos dominaban técnicas avanzadas de fundición y manipulación de aleaciones de cobre, controlando proporciones de estaño, plomo, hierro y azufre para crear una mezcla resistente y duradera. Incluso hoy en día, replicar la precisión y el equilibrio de esta espada es una tarea compleja, lo que refuerza el nivel de sofisticación alcanzado por los antiguos maestros chinos. Actualmente, la espada de Gujian está en exhibición en el Museo Provincial de Hubei, protegida por condiciones ambientales controladas. Los visitantes pueden contemplarla detrás de un vidrio de seguridad, frente a un vínculo físico con el pasado de China. La inscripción en la hoja y la documentación precisa de su descubrimiento proporcionan una rara conexión directa con un personaje histórico conocido, otorgando a la espada no solo valor arqueológico, sino también una enorme relevancia cultural. Aún así, los especialistas siguen investigando por qué exactamente esta aleación de bronce resistió tan bien la corrosión, mientras que artefactos similares no sobrevivieron. La explicación más aceptada es que la composición del metal, combinada con el entorno sellado de la tumba, creó condiciones ideales de preservación. Pero, sin registros que detallen el proceso de fabricación, solo quedan análisis técnicos y comparaciones arqueológicas. La espada de Gujian no es solo una hoja afilada y bien conservada, refleja la ingeniosidad, el simbolismo y la complejidad cultural de una civilización milenaria. A medida que avanzan las investigaciones, los expertos esperan que nuevos descubrimientos revelen más sobre las técnicas de forja utilizadas y sobre los artesanos y guerreros que dieron forma y propósito a artefactos como este. El manuscrito indescifrable, el enigma del libro más misterioso del mundo. Dejando atrás los silenciosos corredores de Egipto, volvemos nuestra mirada hacia algo mucho más pequeño en tamaño, pero igualmente desconcertante, un libro.
No un manuscrito cualquiera, sino aquel que quizás sea el más misterioso jamás descubierto, el manuscrito Voynich, hoy guardado de forma segura en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. A primera vista, parece común. Mide aproximadamente 23 por 16 centímetros, con alrededor de 240 páginas en pergamino. Pero lo que se encuentra entre sus cubiertas desafía toda lógica. Ilustraciones surreales, textos escritos en un idioma desconocido, diagramas cósmicos, plantas imposibles. Todo esto convierte al Voynich en uno de los mayores rompecabezas lingüísticos y visuales de la historia medieval. El libro salió a la luz en el año 1912, cuando el librero Wilfrid Voynich, especializado en manuscritos antiguos, lo adquirió. Desde entonces, ha intrigado a lingüistas, historiadores, criptógrafos y entusiastas. Aunque su origen anterior es oscuro, hay indicios de que perteneció al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano, famoso coleccionista de obras alquímicas y objetos raros del siglo XVI. Las páginas del manuscrito parecen salidas de un sueño o de un universo paralelo. Hay dibujos de plantas exóticas, algunas reconocibles, otras alienígenas, esquemas astronómicos, criaturas inusuales e incluso escenas de mujeres desnudas en baños interconectados por tubos, sugiriendo rituales misteriosos. El contenido resulta casi familiar, pero siempre un poco fuera de lugar, como si perteneciera a otra realidad. La parte más enigmática es el texto. Escrito con una caligrafía fluida y cuidadosa, el llamado voynichés no corresponde a ningún idioma conocido. Los caracteres se repiten con regularidad. Hay párrafos, títulos y leyendas para las imágenes, señales de una lógica interna. Pero hasta hoy, nadie ha logrado traducirlo. Las teorías abundan. Muchos estudiosos creen que se trata de un lenguaje cifrado, creado para ocultar conocimiento valioso, recetas alquímicas, fórmulas medicinales o saberes astronómicos. Al fin y al cabo, la Edad Media fue una época de secretos, persecuciones y conocimiento escondido. Incluso con algoritmos modernos e inteligencia artificial, el código sigue resistiendo. Otra hipótesis sugiere que el manuscrito representa una lengua extinta o nunca antes documentada. En la Edad Media, muchas lenguas se hablaban localmente y se registraban de forma limitada, lo que hace plausible la idea de un dialecto perdido. Sin embargo, la ausencia de paralelismos lingüísticos impide avances concretos en esa dirección. También hay quienes ven el manuscrito como una sofisticada falsificación, una obra creada para confundir, entretener o engañar a coleccionistas ricos, como Rodolfo II. Este tipo de arte enigmático no era inusual en la Europa renacentista. No obstante, los críticos de esta hipótesis señalan la complejidad interna del texto. Repetición sistemática, estructura lingüística coherente y un enorme esfuerzo necesario para producirlo. Todo eso hace que la idea de una falsificación sea menos convincente. Y por supuesto, no faltan las teorías audaces. Civilizaciones perdidas, visitantes extraterrestres, sociedades secretas. Ideas sin respaldo científico, pero que demuestran el poder del manuscrito para alimentar la imaginación. En los últimos años, se han aplicado nuevas tecnologías. En el año 2019, investigadores de la Universidad de Bristol identificaron patrones lingüísticos compatibles con lenguas naturales, descartando la hipótesis de símbolos aleatorios. En el año 2020, el egiptólogo alemán Rainer Hannig sugirió que el texto estaría en hebreo cifrado, pero los especialistas pronto refutaron su interpretación. Con el avance de la lingüística computacional, análisis recientes indican que el voynichés posee una frecuencia de palabras y patrones sintácticos similares a los de las lenguas humanas. Aún así, la clave definitiva sigue estando fuera de alcance. La computadora griega antigua, el enigma mecánico de Anticitera. Dejando atrás los misterios en pergaminos, cruzamos mares y siglos hasta el fondo del mar Mediterráneo, donde reposa uno de los hallazgos más sorprendentes de la tecnología antigua, el mecanismo de Anticitera, un ingenioso artefacto
que desafía todas las expectativas sobre el conocimiento técnico de la antigua Grecia. Todo comenzó en la primavera del año 1900, cuando buzos griegos, sorprendidos por una tormenta cerca de la pequeña isla de Anticitera, echaron el ancla y decidieron explorar los arrecifes. Lo que encontraron fue un naufragio milenario repleto de estatuas de mármol, objetos de lujo y artículos metálicos preservados. Entre esos artefactos, un bloque corroído de bronce terminaría revelándose como uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia. Inicialmente ignorado, el bloque llamó la atención meses después, cuando engranajes dentados e inscripciones enigmáticas surgieron bajo capas de corrosión. Quedó claro, se trataba de un mecanismo mecánico sofisticado, algo impensable para el periodo en que, supuestamente, fue construido, entre los años 150 y 100 a.C. Hoy reconocido como la primera computadora analógica de la historia, el mecanismo de Anticitera impresiona por su complejidad. Técnicas modernas de imagen como la tomografía computarizada y los rayos X revelaron más de 30 engranajes interconectados con precisión milimétrica, diseñados para calcular posiciones astronómicas con asombrosa exactitud. El mecanismo podía simular los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas visibles a simple vista, predecir eclipses solares y lunares, rastrear ciclos del zodíaco e incluso marcar fechas de eventos importantes del mundo helénico, como los Juegos Olímpicos. La ingeniería detrás del artefacto es tan avanzada que muchos estudiosos creen que fue inspirada por las enseñanzas de Hiparco o Arquímedes, aunque la autoría permanece desconocida. Es posible que haya sido construido en centros de aprendizaje como Alejandría o Rodas, verdaderas cunas del conocimiento helenístico. Incluso fragmentado, el mecanismo de Anticitera continúa encantando a científicos, historiadores e ingenieros. Revela que la antigüedad clásica poseía un nivel de sofisticación mecánica muy por encima de lo que se imaginaba. Y quizá, entre ruinas sumergidas, aún existan otras máquinas esperando reescribir nuestra comprensión de la ingeniosidad humana. La copa de Licurgo. Cuando la antigua Roma jugaba con la luz saliendo de los misterios no descifrados de la Creta minoica, llegamos a la antigua Roma. Esta vez, no para hablar de textos enigmáticos, sino de un artefacto que intriga a científicos e historiadores por otro motivo: sus extraordinarias propiedades ópticas. Conocida como la Copa de Licurgo, esta pieza única fue creada por artesanos romanos en el siglo IV después de Cristo y destaca por un fenómeno visual rarísimo. Cambia de color de manera impresionante según el tipo de iluminación. El cáliz fue documentado por primera vez en el siglo XIX, en la colección del aristócrata francés Lionel de Rothschild. Su origen anterior permanece incierto, aunque muchos creen que fue encontrado en excavaciones realizadas en territorio romano en el siglo XVIII. Hoy la copa está expuesta en el Museo Británico, donde fascina a los visitantes con su belleza inusual y comportamiento casi mágico. A primera vista, se trata de un cáliz elegante, de aproximadamente 16 centímetros de altura, ornamentado con delicadas esculturas en relieve. La escena representa el mito del rey tracio Licurgo, quien osó desafiar al dios del vino Dionisio. Como castigo, es aprisionado por vides, una metáfora poderosa de la rendición a la naturaleza y a los dioses, tema central en la cultura romana. Lo que realmente hace extraordinaria a la pieza es su capacidad de cambiar de color. Bajo luz difusa y ambiental, la copa exhibe un tono verde jade opaco. Cuando se ilumina desde atrás, como si la luz viniera desde dentro, se transforma en un rojo rubí brillante y translúcido. Un espectáculo visual digno del mundo moderno, pero producido hace más de 1600 años. Este fenómeno, llamado dicroísmo, es extremadamente raro entre los objetos antiguos. La ciencia moderna ha demostrado que se debe a la presencia de nanopartículas metálicas, oro y plata, incorporadas a la matriz vítrea de la copa. Estas partículas, más pequeñas que un virus, interactúan con la luz de manera diferente según su dirección, provocando el cambio de color.
Hoy sabemos que esto representa un tipo de nanotecnología primitiva, que exige un control refinado sobre la mezcla de materiales y el calentamiento. Entonces surge la pregunta: ¿los romanos sabían lo que estaban haciendo o fue una genialidad accidental? La verdad es que los romanos ya dominaban técnicas sofisticadas de coloración del vidrio usando óxidos de cobre, manganeso, cobalto y otros minerales. Sin embargo, la dispersión uniforme de partículas metálicas a esa escala nunca se había registrado con tal precisión en otro objeto romano. Esto sugiere que o los artesanos lograron ese efecto de forma experimental, por ensayo y error, o existía un conocimiento más profundo sobre los materiales. La iconografía de la copa refuerza el misterio. Licurgo, derrotado por las viñas, remite directamente al universo del vino. Y es justamente el vino lo que la copa evoca al cambiar del verde al rojo. ¿Sería ese efecto parte del simbolismo pretendido? En los banquetes romanos, cargados de ostentación, una copa que cambiara de color ciertamente impresionaría a los invitados y conferiría prestigio al anfitrión. Es posible que la copa de Licurgo haya sido utilizada en contextos ceremoniales o fiestas aristocráticas, sirviendo tanto como objeto utilitario como símbolo de estatus, erudición y poder. Sin registros escritos, sin embargo, todas esas interpretaciones permanecen en el campo de las hipótesis. Otros fragmentos de vidrio romano con efectos semejantes fueron descubiertos, pero ninguno con el mismo grado de sofisticación técnica y preservación. Eso convierte a la copa de Licurgo en un objeto verdaderamente único, un testimonio silencioso de la inventiva de los vidrieros romanos que tal vez sabían más de lo que imaginamos. Hoy, esa extraordinaria copa intriga no solo a arqueólogos e historiadores, sino también a científicos de materiales e ingenieros ópticos. Nos recuerda que el arte y la ciencia caminaron lado a lado incluso en los tiempos más remotos, y que aún hay mucho que aprender del pasado. Técnicas modernas como la microscopía electrónica y el análisis por rayos X revelan detalles impresionantes sobre su composición y proceso de fabricación. Investigadores ya han identificado las proporciones exactas de nanopartículas de oro y plata, demostrando que los artesanos romanos manipularon esos metales en niveles extremadamente finos para obtener el sorprendente efecto dicroico. Pero los métodos específicos utilizados para crear esas nanopartículas todavía no son totalmente comprendidos y parte del proceso permanece envuelto en misterio. Ese cáliz singular sigue provocando debates entre historiadores, arqueólogos y científicos de materiales, todos fascinados por su refinamiento técnico y por las implicaciones culturales y tecnológicas que conlleva. Incluso después de décadas de estudio, la copa de Licurgo mantiene gran parte de su misterio, permaneciendo como un legado silencioso de la ingeniosidad artística y científica de la Roma antigua. Al final, esa pieza representa una combinación rara de arte y ciencia antigua. No es solo una joya de la vidriería romana, sino también un indicio de que el conocimiento sobre materiales y sus propiedades ópticas pudo haber estado mucho más avanzado de lo que suponíamos. Aunque los detalles completos de su creación jamás salgan a la luz, la copa sigue intrigando, inspirando y encantando, un verdadero testimonio del brillo romano. El mapa de Piri Reis y las esferas de Costa Rica. El mapa de Piri Reis es uno de los artefactos más impresionantes del período de las grandes navegaciones, reuniendo datos históricos concretos y enigmas que hasta hoy desafían a los especialistas. Creado por el almirante otomano Ahmed Muhyiddin Piri, conocido como Piri Reis, representa un testimonio notable de la tradición cartográfica del Imperio Otomano, revelando profundo conocimiento náutico, curiosidad global y capacidad de integrar informaciones de culturas diversas. Producido en el año 1513, el mapa sobrevive parcialmente, dibujado en pergamino de piel de gacela y midiendo cerca de 90 por 63 centímetros. Muestra con un grado sorprendente de precisión para la época partes del Atlántico, tramos de las costas occidentales de Europa y África, además del Caribe y del litoral sudamericano.
Su fragmento fue redescubierto en el año 1929 en los archivos del Palacio Topkapi en Estambul. Inicialmente descuidado, solo más tarde ganó reconocimiento por su relevancia histórica y geográfica. Piri Reis declaró haber basado su trabajo en una recopilación de mapas antiguos, tanto europeos como árabes, algunos de los cuales, según él, datarían de la época de Alejandro Magno. Esos originales se perdieron en el tiempo, aumentando el misterio sobre sus fuentes. El nivel de detalle de ciertas áreas, como la costa atlántica de América del Sur, supera al de mapas europeos contemporáneos y genera cuestionamientos sobre la información utilizada. El tramo más polémico muestra una masa terrestre al sur, interpretada por algunos como la Antártida, curiosamente con contornos semejantes a los de la costa subglacial, solo conocidas siglos después. Esa posibilidad generó teorías que van desde errores de compilación hasta el acceso a mapas mucho más antiguos de civilizaciones avanzadas y desconocidas. De manera más plausible, estudiosos sugieren que la porción sur del mapa sea una representación distorsionada de América del Sur o fruto de interpretaciones equivocadas de registros portugueses. Aún así, la precisión de otras regiones impresiona, llevando a la hipótesis de que Piri Reis haya usado cartas náuticas capturadas de navíos europeos u obtenidas por redes comerciales otomanas. Notas escritas en los márgenes revelan que Piri Reis tuvo acceso a documentos utilizados por Cristóbal Colón, posiblemente obtenidos durante enfrentamientos navales con los españoles. Además de los detalles geográficos, el mapa trae ilustraciones de animales exóticos y criaturas mitológicas, reflejando la fascinación del período por los nuevos mundos. Aunque algunas teorías más audaces sugieren influencias de civilizaciones perdidas como la Atlántida, la mayoría de los historiadores considera esas interpretaciones especulativas. El origen de su conocimiento probablemente se encuentra en fuentes hoy desaparecidas o en relatos de marineros no documentados. Hoy, el fragmento sobreviviente está preservado en el Museo del Palacio Topkapi y es valorado como una de las mayores conquistas cartográficas del mundo islámico. Estudios modernos continúan explorando su precisión, composición y contexto cultural, buscando pistas para descifrar los enigmas que lo rodean.